Un adolescente que fue arrestado por asesinato el 23 de mayo de 2023 afirmó que los miembros de su familia eran caníbales mientras hablaba con las autoridades de Texas. En el día en cuestión, un miembro de la familia, identificado como Lisbeth Olalde, no se presentó a trabajar. Cuando su colega Joseph Fleider fue a su casa en Texarkana, llamó a la puerta pero no recibió respuesta. Fleider posteriormente forzó su entrada a la casa, donde fue confrontado por el hermano de Lisbeth, César Olalde. El joven de 18 años, César, supuestamente apuntó un arma al hombre mientras blandía un cuchillo, deliberando sobre cómo creía que su familia iba a devorarlo. La policía local llegó a la residencia ubicada en el 563 de Lemon Acres Lane alrededor de las 10:48 de la mañana, seguidos por miembros de varias agencias de aplicación de la ley. Según una declaración de arresto, mientras César se barricaba adentro, llamó a las autoridades diciendo que había disparado a su familia. Un negociador del departamento del sheriff del condado de Bowie finalmente lo convenció de entregarse. Los oficiales luego entraron a la propiedad y encontraron a 4 personas fallecidas, incluyendo a los padres de César, Rubén Olalde y Aida García, su hermana mayor Lisbeth y su hermano menor Oliver. Las víctimas parecían haber sido tiroteadas en diferentes lugares de la casa y luego arrastradas al baño. El sospechoso fue detenido con una fianza de $10 millones. La investigación del caso aún estaba en curso según las últimas actualizaciones. Número 20. Christian Sims y Ashley Morrison. El adolescente texano Christian Sims fue acusado de disparar fatalmente a su abuela en diciembre de 2014 junto con su novia Ashley Morrison. Annie Louise Sims, de 66 años, de París, Texas, falleció a causa de múltiples disparos en su hogar en Powderly. La pareja de adolescentes robó el auto de Annie y huyó, pero fueron detenidos el 18 de diciembre en Sapulca, Oklahoma. Según informes, los investigadores del condado de Lamar utilizaron la actividad de su tarjeta de crédito para rastrearlos hasta un motel local. Firmaron una renuncia de extradición del condado de Tulsa de regreso al condado de Lamar la tarde del 22 de diciembre. Fueron acusados de asesinato y el 18 de octubre de 2016, Christian se declaró culpable y fue condenado a 35 años de prisión. Morrison fue condenada en abril de 2017 y recibió una sentencia de 30 años. Sin embargo, se declaró en juicio nulo después de que el fiscal del distrito del condado solicitara que el juez trasladara sus procedimientos judiciales a otro condado. Después de que su condena fue anulada, su caso regresó a la corte para un nuevo juicio. Morrison se declaró culpable a cambio de una sentencia que no excediera los 30 años. Número 19. Brian Bound. En agosto de 2018, Brian Bound, un joven de 16 años de Wisconsin, publicó en Facebook que causaría problemas en las calles de Milwaukee durante el resto del año y en el 2019. Después de cortarse la pulsera de GPS que llevaba como resultado de un delito juvenil, Bound condujo una camioneta robada con 2 pasajeros. Luego robaron el bolso de una mujer y huyeron, alcanzando supuestamente velocidades de aproximadamente 80 millas por hora en North 17th Street. Después de pasar un semáforo en rojo, Bound chocó con otro vehículo, matando a Garrett Bowlett, de 41 años, y dejando gravemente herido al pasajero de Bowlett, de 31 años. El adolescente fue arrestado en el lado sur de la ciudad después de semanas de evadir las autoridades y varias persecuciones a alta velocidad infructuosas. El 7 de abril de 2021, la jueza del circuito del condado, Michelle Havas, condenó a Bound a 25 años de prisión y 20 años de libertad condicional extendida. Havas dijo que el adolescente tenía el peor expediente que había visto para alguien de su edad, que incluía 7 infracciones. Número 18. Aaron Nathaniel. Un padre afligido cuyo hijo adolescente fue cruelmente asesinado en una cancha de baloncesto en Brooklyn finalmente perdonó al asesino, Aaron Nathaniel, de 18 años, después de su condena el 9 de mayo de 2022. El asesinato ocurrió poco antes de las 4 de la tarde, el 21 de septiembre de 2018, cuando el adolescente Oluwadurotimi Joseph Oyevola estaba jugando al baloncesto con sus amigos antes de dirigirse a una iglesia en Brownsville. Según las imágenes de vigilancia, Nathaniel se acercó a Oyevola levantando el brazo y disparando indiscriminadamente antes de huir de la escena. Una de las balas, según informes, ingresó en la cabeza de Oyevola. Los servicios médicos de emergencia llevaron rápidamente a la víctima al hospital de Brookdale, donde sucumbió a sus heridas.
Nathaniel le contó a las autoridades lo que sucedió y admitió que el adolescente no era su objetivo previsto. Fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado y posesión criminal de un arma en segundo grado. Se declaró culpable del primero y fue condenado entre 10 años de prisión a cadena perpetua al mes siguiente. Número 17. Arad Jauregui. Un sospechoso de homicidio de 21 años, originario de El Paso, Texas, estuvo prófugo durante 3 años hasta que fue detenido en octubre de 2021 mientras regresaba de México. Arad Jauregui apareció en la lista semanal de los fugitivos más buscados de El Paso más de 20 veces durante su tiempo como fugitivo. Después de presuntamente matar a José Guadalupe Reazola, de 19 años, en Horizon City en 2018, Jauregui, que tenía 17 años en ese momento, se cree que huyó a México. El 4 de abril de 2018, Reazola fue encontrado muerto a causa de múltiples disparos en el desierto de Montana Vista, donde la unidad de delitos graves encontró balas y una tarjeta de memoria que contenía fotos de Jauregui. Después de una investigación de una semana, los detectives descubrieron a través de varios testigos que el sospechoso y la víctima eran miembros de la pandilla Bolts. Jauregui presuntamente atacó a Reazola por no vestir adecuadamente para la pandilla, delatarlo y no seguir sus instrucciones en otros asuntos. Supuestamente temiendo represalias, Jauregui huyó a Ciudad Juárez. Alrededor de las 4 de la tarde del 25 de octubre de 2021 fue reconocido por agentes de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos en el Puente de las Américas durante una inspección de vehículos. Como ciudadano de los Estados Unidos, fue entregado a los diputados del Condado de El Paso, quienes lo detuvieron bajo la orden de arresto por asesinato. Se encuentra detenido en la cárcel del Condado de El Paso, en el centro, con una fianza de $80,000 según el registro de la cárcel. Recibió una condena de 25 años el 27 de marzo de 2023. Número 16. Diane Zamora y David Graham. Una confrontación violenta ocurrió en Mansfield, Texas, el 4 de diciembre de 1995, marcando el punto culminante de un polémico triángulo amoroso entre Diane Zamora y su infiel novio David Graham. La pareja, ambos de 17 años, comenzó a salir en agosto y anunció su compromiso a sus familias un mes después. El 4 de noviembre, Graham llevó a su compañera de equipo de atletismo, Adrienne Jones, a casa después de una competencia regional. Durante el viaje, supuestamente detuvo el automóvil y ambos tuvieron relaciones sexuales. Al mes siguiente, después de ser interrogado por Zamora, Graham admitió haberle sido infiel. Su novia posteriormente gritó: "¡Mátala! ¡Mátala!". La pareja intentó ponerse en contacto con Jones. En la noche del 3 de diciembre, Jones aceptó reunirse con Graham después de que la llamara e invitara a acompañarlo a un paseo al lago Joy Pool. Llegaron a su destino alrededor de las 12:30 am. Sin que Jones lo supiera, Zamora estaba escondida en el maletero del vehículo. Cuando el automóvil se detuvo, la adolescente salió del maletero y confrontó a Jones sobre su aventura con Graham. Según Zamora, Jones admitió haber sido íntima con él y dijo que se sentía culpable. Luego se desató una lucha durante la cual Jones fue golpeada en la cabeza. Después de luchar inicialmente, salió del automóvil y huyó a un campo cercano, momento en el que Graham sacó una pistola y la mató a tiros. Después del asesinato, la pareja limpió el automóvil, se deshizo de su ropa ensangrentada y regresó a casa. Horas después, el cuerpo de Jones fue encontrado en un campo abierto en Seaton Road. El médico forense determinó que la víctima tenía una lesión traumática en la cabeza y 2 heridas de bala, una de las cuales entró justo entre los ojos. Los perpetradores evitaron enfrentar la justicia hasta el año siguiente. Graham había estado asistiendo a la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado Springs, mientras que Zamora estaba en la Academia Naval en Annapolis, Maryland, donde confesó haber asesinado a Jones ante sus compañeros de habitación. Las autoridades arrestaron a la pareja en la escuela secundaria el 6 de septiembre de 1996. Fueron detenidos en la cárcel del condado de Tarrant por asesinato capital. En juicios separados en febrero y julio de ese año, Zamora y Graham fueron declarados culpables de asesinato capital y condenados a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 40 años. Número 15. Jeremy Lamont Warren. Nicasia Jacobs, de 18 años, y su hermana menor Tramesia se asomaron a la ventana de su apartamento del segundo piso en Texas el 24 de febrero de 2018 solo para recibir disparos desde abajo.
Eran alrededor de las 2 de la tarde cuando las hermanas escucharon inicialmente un ruido procedente del exterior de su piso situado en el 5710 de Highland Hills Drive en Dallas. Al asomarse a la ventana estalló un tiroteo en el que las balas alcanzaron a Nicasia en el rostro y a Tramacia en la espalda. Ambas fueron trasladadas al hospital donde la primera fue declarada muerta. La única pista que encontraron los investigadores fue un video de vigilancia del incidente. Las imágenes mostraban a un hombre que llevaba una sudadera negra y una capucha y hablaba con otra persona antes del tiroteo. Tras el tiroteo, el individuo huyó en un Dodge Charger blanco. Tras varios meses de investigación, la policía de Dallas anunció que relacionaba con el crimen a Jeremy Lamont Warren, de 19 años. Tras ser acusado de disparar a las dos hermanas, se elevó la fianza original de Warren a $150,000. Durante el juicio el 4 de agosto de 2021, el adolescente no negó haber disparado a las niñas, pero dijo al jurado que su objetivo era el padrastro de las niñas. Fue condenado a 60 años de prisión, pero podría optar a libertad condicional tras cumplir 30 años. Número 14. Madison Barnett. En febrero de 2023, una mujer de Oklahoma en sus finales 70 sufrió un violento ataque a manos de una pareja adolescente. Según informes, la anciana había estado controlando cuánto tiempo pasaba su nieta Madison Barnett, de 18 años, con su novio. Esto enfureció al chico de 17 años y desencadenó los eventos que eventualmente llevarían al ataque. El día de la violencia, Barnett y su abuela estaban llevando al novio de Barnett de regreso a su casa. Según la policía de Oklahoma City, el novio agarró una cuerda e intentó estrangular a la abuela en 2 ocasiones. La mujer bloqueó la cuerda levantando sus manos, momento en el cual su nieta le dio un puñetazo en la cara, dejando una marca visible en su cuello. La víctima logró escapar y llamar al 911. Simultáneamente, la pareja huyó a una zanja de drenaje donde más tarde la policía los encontró. Mientras eran arrestados, el sospechoso masculino supuestamente amenazó a los oficiales, diciéndoles que quería estrangularlos, cortarles la garganta y decapitarlos. La pareja fue detenida en la cárcel del condado de Oklahoma sin fianza, enfrentando cargos por agresión y lesiones graves. Además, Barnett enfrentaba un cargo por envenenamiento. Se supo a través del hermano del novio, Antonio Mojica, que la pareja había planeado matar a la mujer en varias ocasiones. En una ocasión pusieron pastillas en su bebida en un intento por envenenarla. Mojica dijo que todo el episodio fue muy perturbador y angustiante. Número 13. Joseph DeMario Cates. Joseph DeMario Cates, un joven de 17 años de Carolina del Norte, se hizo pasar por un vendedor de teléfonos celulares en línea y atrajo a un joven de 19 años a un lugar apartado donde le disparó. Lo robó y le robó el coche el 12 de noviembre de 2019. El adolescente y un cómplice se reunieron con la víctima alrededor de la 1 de la tarde cerca de Anger Avenue y Dale Street en la ciudad de Durham. Sujetaron a la víctima a punta de pistola y le quitaron la billetera, el teléfono y el vehículo. Cates golpeó con la pistola al hombre y le disparó antes de huir en el Toyota Camry 2007. Al ver el vehículo robado en North Amston Avenue, poco después los agentes intentaron detenerlo, pero se escapó. Después de pasar un semáforo en rojo, Cates chocó el Camry contra un coche patrulla que no había estado involucrado en la persecución. El coche patrulla dio vueltas y fue golpeado por el Camry por segunda vez. Cates no resultó herido, pero el oficial en el coche fue golpeado y fue llevado al hospital. El adolescente sospechoso fue arrestado en el lugar y fue encerrado en la cárcel del condado de Durham bajo una fianza de $150,000. Fue acusado de robo con un arma peligrosa, agresión con un arma mortal con la intención de matar causando lesiones graves, posesión de un vehículo robado y conspiración para cometer robo. El cómplice de Cates seguía prófugo. Número 12. Heavenly Arroyo. En octubre de 2017, una adolescente de Nueva York permitió que su estado de impaciencia y agitación se convirtiera en violencia, durante el cual apuñaló repetidamente a una mujer de Fall River, Massachusetts. Heavenly Arroyo había estado alojada en Fall River en una casa que pertenecía a su tío abuelo. Formaba parte de la comunidad de viviendas conectada con Father Jaffer Obijack, donde se encontraban los familiares del amante de su tío abuelo. Entre los ocupantes de la casa se encontraban Ana Vázquez Rodríguez, de 68 años, y su nieto. Estaban llevando a Arroyo a su ciudad natal para visitar a un pariente y obtener documentos legales para adoptarla formalmente.
El viaje se retrasó debido a problemas con el coche, lo que provocó que la adolescente se resintiera cada vez más molesta e inquieta. Al llegar a la casa del pariente, Arroyo tomó unas tijeras, subió a la habitación de Vázquez Rodríguez y la apuñaló brutalmente. Luego Arroyo se duchó, se deshizo de su ropa en un contenedor de basura cercano y le dijo al nieto de la víctima que su abuela no se encontraba bien. Él posteriormente fue a comprobarlo y llamó inmediatamente al 911 después de descubrir a su abuela en una condición horrible. Las autoridades respondieron a la escena en 202 Johnson Street alrededor de las 5 p.m., donde encontraron a la anciana con múltiples heridas de puñalada. La llevaron rápidamente al Charlton Memorial Hospital, donde finalmente falleció. Inicialmente, Arroyo afirmó que estaba afuera con el perro y que había visto un horrible enmascarado huir de la casa, pero mientras estaba bajo custodia, supuestamente hizo una serie de admisiones espontáneas incriminatorias. Su participación fue luego corroborada a través de un video de vigilancia que la Autoridad de Viviendas local compartió con los investigadores. Fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional solo después de 19 años. Número 11. Brooke Higgins y Sienna Johnson. Brooke Higgins de Highlands Ranch, Colorado, conspiró con otra chica para atacar a estudiantes y maestros en el Mountain Vista High School en diciembre de 2015. Según documentos judiciales, la adolescente de 16 años habló con amigos sobre su deseo de cometer un tiroteo masivo mientras idolatraba a los tiradores de la Columbine High School, Eric Harris y Dylan Kivlov. Una compañera de clase, Sienna Johnson, también de 16 años, planeó el malévolo plan con Higgins. Ambas fueron detenidas el 12 de diciembre de 2015 bajo sospecha de conspirar para cometer asesinato en primer grado. Según la declaración jurada de arresto, las adolescentes habían programado el ataque para el 17 de diciembre, pero lo pospusieron para el mes siguiente porque supuestamente no tenían armas. Higgins luego admitió haber conspirado con Johnson, declarándose culpable en la corte de adultos y luego en un caso separado en la corte de menores por incitación a cometer asesinato en primer grado. Fue condenada a 3 años en la División de Correcciones Juveniles el 8 de febrero de 2017 y se le otorgó crédito por más de 400 días que ya había cumplido. Además, se le ordenó cumplir 4 años de libertad condicional supervisada con tratamiento de salud mental después de completar su sentencia en correcciones juveniles. Johnson se declaró culpable de conspiración para cometer asesinato en la corte de menores y fue condenada a 5 años en correcciones juveniles, seguidas de 4 años de libertad condicional. Número 10. Emily Nicole Wilson. Después de un tiroteo masivo en una institución de Florida, una estudiante aparentemente estudiosa hizo amenazas extremas para ganar tiempo y prepararse para un examen en 2018. El 21 de febrero, Emily Nicole Wilson publicó un emoji de una pistola con las palabras "Been on school" y la supuesta fecha del ataque en un grupo de mensajes en la aplicación TextNow. Después de que se notificara a las autoridades, la joven de 18 años fue arrestada por cargos graves por hacer amenazas contra su escuela en Benetham City, Alabama. Según funcionarios escolares, a Wilson no se le permitiría regresar a clases. En una conferencia de prensa posterior, el sheriff del condado de Cullman dijo que las acciones de la adolescente fueron resultado de no estar preparada para un próximo examen de matemáticas. Ella pensó que enviar el mensaje resultaría en el cierre de la escuela. Número 9. 4 adolescentes. Un robo perpetrado por 4 adolescentes la noche del 11 de marzo de 2022 terminó con la muerte de Mike Craven, de 41 años, en West Point, Mississippi. Craven fue encontrado tendido en una zanja a lo largo de Black Road con 2 heridas de bala. Fue llevado a un hospital donde posteriormente falleció a causa de sus lesiones. 3 menores identificados como William Austin Hill, Grayson Klutz y Jeremy Klutz Jr. fueron arrestados el 4 de mayo, al igual que Emerson Houston, de 19 años. Según informes, cada uno enfrentó cargos de asesinato en primer grado. Después de su comparecencia ante la Corte de Justicia del Condado de Clyde, a todos excepto Jeremy les fue negada la fianza. A este último se le otorgó una fianza condicional de $75,000 que incluía el uso de un monitor de tobillo como requisito. WCBI informó que todos fueron acusados de asesinato en primer grado. Houston, debido a su edad, enfrentaba la posibilidad de recibir la pena de muerte. Número 8. Colin Held y Emma Kenner.
Colin Held, de 19 años, y Emma Kenner, de 16 años, una pareja transgénero de Colorado Springs, fueron arrestados en abril de 2020 bajo cargos de asesinato. Aproximadamente 4 meses antes, Held, quien tenía un historial de abuso hacia los animales, se mudó con Emma y su madre Brigitte Kenner. El 28 de abril, Brigitte discutió con Emma, quien finalmente apuñaló a su madre 2 veces en el pecho. Posteriormente, después de que la mujer de 44 años sucumbiera a sus heridas, Held solicitó el permiso de Emma para usar el cuerpo de su madre para propósitos perversos. Luego rebuscó en el armario de la mujer fallecida, robando ropa y joyas para sí mismo antes de huir con su pareja. Cuando Brigitte no se presentó a trabajar, un colega suyo contactó a la policía y solicitó una revisión de bienestar. La policía respondió a la casa de Benning Lewis Ranch, donde descubrieron el cuerpo desnudo de Brigitte en la sala de estar. Los restos de la mujer estaban cubiertos por una manta grande y se encontraron ropas ensangrentadas en el cuarto de lavandería del sótano. Además, se recuperó un cuchillo de cocina con sangre seca en la cocina. Las autoridades detuvieron a los adolescentes sospechosos en una tienda 7-Eleven a 1 milla del lugar del crimen. Según una declaración jurada de arresto, Held tenía sangre en la mano y llevaba anillos y un sujetador deportivo rosa que pertenecían a la víctima. Ambos sospechosos tenían heridas frescas notables en el momento del arresto. Enfrentaban cargos de asesinato, complicidad en asesinato y manipulación de pruebas físicas. Held fue detenido en la cárcel del condado de El Paso bajo una fianza de $506,000, mientras que Emma fue ingresada en el Spring Creek Youth Services. En enero de 2022, Emma se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue condenada a 40 años de prisión. Fue encarcelada en el Denver Women's Correctional Facility. Durante el juicio de Held en marzo de 2022, su novia testificó cargando la mayor parte de la culpa a Held por la idea de vender las pertenencias de su madre y huir a Texas. En su testimonio afirmó que Held le dijo que matara a su madre si realmente quería demostrar que era un hombre, y recibió una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Número 7. Jurail Dowdell. Poco después de las 4 de la tarde, el 4 de septiembre de 2021, la policía se encontró con 2 hombres que habían sido baleados en el Roebuck Shopping Center en Birmingham, Alabama. Cornelius Jashawn Hillard, de 21 años, y Reginald Curtis Crawford Jr., de 26 años, murieron en el lugar del crimen ubicado en el bloque 9100 de Parkway East en la tienda Superior for Men. 2 personas resultaron heridas pero sobrevivieron. Más tarde, la policía localizó un vehículo propiedad de la persona que habían identificado como sospechosa. Después de un intento de detención de tráfico, la policía emprendió una persecución que terminó cuando el vehículo del sospechoso se estrelló en una zanja cerca de Taran Huffman Road en Linthicum Street. Jurail Dowdell, de 19 años, y un pasajero de 17 años fueron arrestados por el asesinato de Hillard. Ambos fueron ingresados en la cárcel del condado de Jefferson sin fianza. Según los investigadores, el mortal intercambio de disparos se produjo a raíz de una discusión. La muerte de Crawford fue investigada, pero no se presentaron cargos en el momento del arresto. Número 6. Anthony Oliver. El adolescente de Florida, Malik Williams, fue asesinado a tiros alrededor de las 7 de la noche el 20 de noviembre de 2018. El incidente, que tuvo lugar cerca de su casa en el bloque 800 de Brook Avenue en West Palm Beach, se originó en una disputa con otro hombre por un arma. Posteriormente se determinó que el arma había sido robada. El propietario del arma informó a las autoridades que días antes del asesinato, un amigo de un familiar se presentó en su residencia y le quitó el arma a la fuerza. Una semana después, Anthony Oliver, de 19 años, fue arrestado por el robo del arma. Luego le dijo a las autoridades que él y otra persona habían confrontado a Williams. Negó su participación en el asesinato, afirmando que no quería matar a nadie, por lo que había atascado su arma a propósito. En junio de 2019, Oliver se declaró culpable de robo y posesión ilegal de un arma de fuego y fue condenado a 3 años de prisión. No fue hasta casi 2 años después que Oliver fue formalmente acusado del tiroteo fatal de Williams. Fue condenado por asesinato en segundo grado y se le ordenó permanecer en prisión sin fianza. Número 5. Javon Ramsey. En la mañana del 9 de abril de 2018, la policía de Wadsworth, Ohio, recibió una llamada sobre una mujer de 98 años desaparecida.
La familia de Margaret Douglas no la había visto durante varios días. Cuando los agentes llegaron a la residencia para hacer una revisión de bienestar, no pudieron localizarla. El sobrino de Douglas, Howard Lazor, se unió a la búsqueda esa tarde. Al revisar el armario de su tía, encontró los zapatos favoritos de la mujer bajo un montón de ropa. Se dio cuenta de que los zapatos estaban unidos a pies humanos, momento en el que descubrió el cuerpo sin vida de su tía. Tenía contusiones en la cabeza y la cara, su ropa estaba desordenada y rasgada y había marcas evidentes de traumatismos en el cuello. Su billetera había desaparecido, por lo que los investigadores sospecharon de inmediato de un posible motivo de robo. Después de registrar la propiedad, la única evidencia utilizable encontrada fue un guante de plástico desechado en la parte trasera de la casa. Posteriormente se produjo un robo en un sitio de construcción cercano donde se recuperó un teléfono celular. El dispositivo llevó a las autoridades a un menor solo identificado como Zachary. Después de ser llevado para ser interrogado, este último reveló que el allanamiento había sido planeado por Javon Ramsey, uno de los vecinos de Douglas. Agregó que Ramsey no solo era responsable del robo en el sitio de construcción, sino también de una serie de delitos cometidos antes de eso. Cuando se interrogó a Ramsey, el joven de 17 años confesó varios delitos. Los investigadores examinaron su teléfono y encontraron imágenes de Douglas en su casa. Sin que ella lo supiera, el adolescente había ingresado a su casa y la había grabado mientras dormía. Ramsey afirmó que lo había hecho por la emoción de la adrenalina. Agregó que cuando la mujer se despertó, la obligó a ir al suelo y la estranguló, por lo que fue arrestado por asesinato. Cuando se registró la casa de Ramsey, se recuperó un guante que coincidía con el encontrado en la escena del crimen, así como la billetera de la mujer. Fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Número 4. Sylvia Najarro y JC Villafana Díaz. La policía fue enviada a una estación de servicio Shell en Duluth, Georgia, la noche del 5 de febrero de 2020, después de una llamada al 911 sobre disparos en el lugar. Fox 5 posteriormente informó que tanto los sospechosos como la víctima habían abandonado el lugar cuando la policía llegó justo después de las 10 de la noche. Testigos presenciales informaron a los agentes que un hombre había sido tiroteado antes de alejarse en su vehículo. El automóvil accidentado de la víctima se encontró justo al oeste de la estación de servicio, frente a un edificio de apartamentos en el bloque 3700 de Club Drive. Según la policía, encontraron a Jumud El-Winslow, de 20 años, dentro del vehículo averiado con lo que parecía ser una herida de bala. Lo que siguió fueron semanas de investigación durante las cuales los detectives identificaron a los sospechosos Sylvia Najarro y JC Villafana Díaz, ambos de 19 años. Los adolescentes fueron detenidos el 18 de febrero y fichados en la cárcel del condado de Gwinnett. Más tarde, una semana después, la policía buscaba a un tercer sospechoso, identificado como Jaime Manuel Jiménez, de 19 años. Número 3. Elisha Coley. Poco antes de las 10 de la noche, el 5 de junio de 2021, la policía de Columbus, Georgia, recibió una llamada sobre un hombre fallecido en los apartamentos Lauder Wilson, donde descubrieron a un hombre muerto. La víctima, que había sido tiroteada, fue identificada por el Buró de Investigaciones de Georgia como Marcel Ernst Anthony Samedi, de 21 años, procedente de Rock Hill, Carolina del Sur. El 4 de enero de 2022 se emitieron órdenes de arresto para Elisha Coley, de 17 años, y Corey Trapp, de 24. Coley se entregó al día siguiente. El 11 de enero, Trapp fue arrestado en Carolina del Sur y detenido en la cárcel del condado de Muskog 3 días después de ser extraditado de regreso a Georgia. Se determinó a través de una investigación adicional que ambos sospechosos eran miembros de una pandilla llamada Insan Crips. Los dos y otros miembros de la pandilla fueron acusados el 18 de octubre en relación con el tiroteo de Samedi. El fiscal general dijo que 5 sospechosos enfrentaban un total de 52 cargos que incluían violaciones a la ley de prevención de pandillas callejeras, asesinato en primer grado y delitos relacionados con armas. Número 2. Luis Gutiérrez y Cristian Saucedo. En Arlington, Texas, Kurday Hamdan fue asesinado a sangre fría el 21 de marzo de 2023 después de intentar ayudar a un familiar a vender un automóvil.
El hombre de 55 años se reunió con un par de adolescentes de Texas que se presentaron en línea como posibles compradores. Después de que Luis Gutiérrez, de 18 años, y Cristian Saucedo, de 19 años, llegaron a la casa de Hamdan, los tres salieron a probar el vehículo. Los investigadores supieron que mientras conducían, uno de los adolescentes sacó un arma y disparó a Hamdan. La víctima fue encontrada alrededor de las 6 de la tarde, tendida sin respuesta en el bloque 700 de Port Richmond Way. Fue llevado a un hospital donde posteriormente fue declarado muerto. 3 semanas después, Saucedo fue arrestado en su casa en Dallas por el Grupo de Trabajo de Fugitivos del Norte de Texas de los Alguaciles de Estados Unidos. Fue fichado en la cárcel del condado de Arlington y luego trasladado a la cárcel del condado de Tarrant bajo una fianza de $500,000. Mientras tanto, Gutiérrez ya había sido arrestado por un delito no relacionado y estaba detenido en la cárcel del condado de Dallas por cargos relacionados con ambos casos. Número 1. Jesús Fernández y Vanessa Macías. Alrededor de las 10:30 de la noche, el 18 de octubre de 2019, los diputados del alguacil en el condado de Tulare, California, encontraron a un joven varón que había sido tiroteado, tendido en un charco de su propia sangre. Ignacio Lemos sucumbió a las heridas en su torso superior y fue declarado muerto en el lugar ubicado en Washington Avenue en Early March. Los detectives de homicidios fueron llamados al lugar para recopilar pruebas e interrogar a testigos. Determinaron que Jesús Fernández, de 18 años, y Vanessa Macías, de 19 años, eran responsables de la muerte de Lemos. Alrededor de las 9 de la mañana del día siguiente, la pareja fue detenida después de una parada de tráfico. Después de ser interrogados, fueron arrestados. Fernández fue ingresado a la cárcel bajo sospecha de homicidio, mientras que Macías fue detenida en el centro de detención Bob Wiley bajo sospechas por ser cómplice después del hecho. A ambos se les negó la fianza. La madre de la víctima le dijo a Action News al día siguiente que Macías a veces coqueteaba con su hijo, lo que no era bien visto por su novio. Después de su comparecencia en la corte, ambos fueron acusados de un cargo de asesinato y enfrentaban la posibilidad de cadena perpetua. Gracias por vernos. ¿Preferirías pasar un fin de semana con un personaje famoso de la historia o solo un día con un ser querido ya fallecido? Haznoslo saber en la sección de comentarios más abajo.